Bendito es el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta bendición que tenemos de poder estar delante de su presencia y poder adorar el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a meditar en la bendita y santa palabra del Señor. Salmo 50, vamos a dar lectura al versículo 15. Salmo 50, 15. Con la ayuda de nuestro Dios vamos a leer la palabra del Señor. Y unidos leemos, y dice la Escritura de la siguiente manera. Salmo 50, 15, dice así: E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Oramos al Señor. Padre bendito, en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Salvador, nos acercamos ante ti. Te damos gracias, Señor amado, porque tenemos esta dicha de estar, Señor amado, en tu presencia. Y ahora tenemos la bendición de poder escuchar, Señor, la voz de tu palabra. Habla nuestras vidas y permite que seamos edificados con tu palabra gloriosa. Visita a nuestros hermanos que están en la transmisión, que por causa de enfermedad o causas de fuerza mayor no pueden estar, Señor. Tómalos en tus manos, sigue trayendo a tu pueblo y unidos nos gozamos en ti. Mi vida en tus manos, permite que pueda comunicar tu palabra fielmente y que seamos edificados, Señor amado, con tu palabra. Sabiendo que haces más, te doy gracias por Jesucristo nuestro bendito Salvador. Te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. Hay situaciones que provocan angustia, como el caso de un temblor. Y regularmente en todos los lugares concurridos hay indicaciones que dicen qué hacer en caso de que suceda un temblor. Y yo sé que ustedes lo han visto y dice ahí: guarde la calma. Y apague cualquier fuente de incendio. Si hay elevador, no use el elevador. Pero luego uno también medita, y cuando uno dice guarde la calma, ¿quién guarda la calma? Todo mundo sale ¿qué? Sale corriendo. ¿Sabe que nos pasa algo semejante cuando nosotros tenemos en las Escrituras lo que el Señor quiere que hagamos? Y tenemos su consejo y parece que le dice al creyente: haz otra cosa. Cuando tenemos nosotros aquí lo que el Señor nos enseña qué hacer. Por eso es que vamos a considerar en estos minutos qué hacer en el día de la angustia. Así, qué hacer en el día de la angustia. Y cuando nosotros vemos la palabra, el Señor nos dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y ya nos deja, amados hermanos, plasmado inmediatamente lo que pues Él nos manda hacer. Ahora, hemos leído la palabra aquí en el libro de los Salmos, y el libro de los Salmos nosotros sabemos que es el libro más largo de la Biblia, con 150 salmos individuales. También es uno de los más diversos, puesto que los salmos tratan con temas tales como Dios, su creación, la guerra, la adoración, la sabiduría, el pecado, la maldad, el juicio, la justicia y la venida del Mesías. Pero todos ellos, amados hermanos, siempre exaltando a Dios. Y leímos nosotros aquí en el Salmo 50, que es un salmo de Asaf. Y el asunto principal del cual nos habla el Salmo 50 es del juicio de Dios entre su pueblo. Amados hermanos, la verdad es que Dios conoce la condición ¿de quién? De los suyos, de su pueblo. Como cuando hablaba a las iglesias del Asia Menor en Apocalipsis y les decía: yo conozco ¿qué? Tus obras. Y las describía de una manera tal, porque quien conoce, amados hermanos, a los suyos, a su pueblo, es Dios.
Vemos nosotros entonces aquí en este salmo el juicio de Dios entre su pueblo. Y los primeros versículos el Señor se aparece o se presenta como el juez. Pero también aquí mismo, amados hermanos, exalta el verdadero significado del sacrificio. Sucede que el sentido y la manera en que Dios había establecido en que se ofrecieran sacrificios, eso había quedado en el olvido. Entonces el Señor los lleva a ellos a meditar en el verdadero significado de la ley. Es decir, la necesidad de una obediencia sincera. Así, la necesidad de una obediencia sincera. Y en medio de todo esto, fíjese, en medio de todo esto aparecen las palabras del Señor a través de los labios de Asaf, que está diciendo: e invócame en el día de la angustia. Y pareciera que cualquiera puede invocar, y pareciera que cualquiera puede hacerlo sin meditar qué es invocar, sin meditar qué es lo que Dios está diciendo y de qué se trata esto que el Señor está presentando a su pueblo. Entonces, amados hermanos, cuando nosotros vemos aquí que el Señor dice: e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Fíjese que Dios está describiendo lo que deseaba de su pueblo más que los rituales de sacrificio. Porque estamos hablando que el Salmo nos habla del juicio de Dios y que Dios había visto que los sacrificios que ellos le presentaban al Señor no eran sinceros, su obediencia no era la correcta, lo que ellos presentaban delante del Señor, Dios no lo recibía. Entonces el Señor llega a esto y describe que Él desea que más que rituales de sacrificios quería un corazón agradecido, una vida de obediencia y una confianza viva en Él. Así, amados hermanos, por eso es que deja plasmado y está diciendo: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Y ya nos está diciendo y nos describe así de una manera puntual y sencilla. ¿Qué hago? Clama a Dios, espera la respuesta de Dios y honra a Dios. Ya, invócame en el día de la angustia, clama a Dios. Te libraré, espera la respuesta de Dios. Y finalmente honra a Dios, tú me honrarás. Y cuando hablamos de esto, ¿qué hacer en el día de la angustia? Estamos hablando de cómo actuar en esas situaciones desesperadas en las que muchas veces no vemos la salida. ¿Y qué cree, hermano? Que el descontrol se apodera de nosotros. Y entonces vemos al creyente descontrolado y no sabe qué hacer. Y uno dice: ¿qué no tienes la paz del Señor? ¿Qué no ya te dijo el Señor que tienes que hacer? ¿Por qué te descontrolas así? ¿Por qué actúas de esa manera? ¿Por qué te angustias? ¿Qué no has visto en las Escrituras? E invócame en el día de la angustia, te libraré. ¿Y tú qué? Tú me honrarás. Y eso es lo que, amados hermanos, eso es lo que nosotros consideramos en esta noche. ¿Qué hacer en ese día de la angustia? Porque todos enfrentamos momentos difíciles, momentos de aflicción. Y lo que estamos viendo nosotros aquí, amados hermanos, en primer lugar, lo que nos está diciendo el texto, que ya nos los describe, pues invoca al Señor. Número 1, clama a Dios. Así, cuando nosotros vemos en las Escrituras, en el Salmo capítulo 3, versículos del 1 al 4, dice la Escritura de la siguiente manera. Dice así, lea conmigo, Salmo 3, versículos del 1 al 4. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos, muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida: no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová,
y él me respondió desde el monte de su santidad. Hermano, David tenía una esperanza y era el Señor. Hermano, David tenía de dónde echar mano. Él era el rey, él tenía un ejército. ¿Se da cuenta? ¿Qué haría usted en su lugar? ¿Invocaría a Dios como lo hace él o echaría mano de lo que usted tiene a su favor o a su disposición? ¿Se da cuenta? Porque uno es débil y uno dice, yo tengo, ¿cómo dicen? Tengo el sartén ¿por dónde? Por el mango y ahora va la mía. Pero estamos viendo a un hombre que obedece lo que Dios manda. Y él clama al Señor en el momento donde se dice, ya para ti no hay esperanza. Y él nos dice, con mi voz clamé a Jehová. Por eso hablamos de esto. ¿Qué hago? ¿Qué hago en el día de la angustia? ¿Qué hacer? Pues invoca al Señor, clama a Dios. La palabra invocar viene del latín invocar y significa apelar a un poder superior para que nos ayude. Y es necesario, amados hermanos, que entendamos bien el concepto de invocar el nombre de Dios. Porque a veces decimos, tú menciona el nombre del Señor, clama a Él, ora a Él, a ver, di conmigo esta oración y ya. Invocar el nombre de Dios no solo es pronunciar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Porque, amados hermanos, cuando nosotros estamos viendo el contexto de donde está nuestro texto, y es que el Señor los estaba sometiendo a juicio a causa de la falta de sinceridad que había en el corazón de ellos. Cuando nosotros vemos en las Escrituras y que la Biblia nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué está haciendo? Está invocando. ¿Se da cuenta? Y alguno dice, pero es que yo le clamé al Señor y no hay respuesta. Bueno, es que la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino está hablando de alguien que tiene sometida su voluntad a Dios, que es lo que Dios está exigiendo en el Salmo 50, cuando somete a juicio a su pueblo porque no había sinceridad en el corazón, y les está diciendo, si ustedes me buscan con sinceridad, entonces podrán invocarme en el día de la angustia, yo los libraré y ustedes me honrarán. ¿Es glorioso el Señor? Entonces invocar el nombre del Señor implica someterse a su voluntad, de manera que mi voluntad esté siempre sujeta a la voluntad del Señor. Es decir, amados hermanos, que las cosas no van a suceder como nosotros queremos, solo porque decimos, Señor, Señor, yo quiero esto, yo quiero aquello. Sino que la invocación involucra su sumisión delante de Él y aceptación de su voluntad. En los mismos salmos encontramos que nos dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero dice, a todos los que le invocan, ¿qué? De veras, con sinceridad, que su voluntad está sometida ¿a quién? A Dios. A todos los que le invocan de veras. Y dice el Salmo, cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Se da cuenta? Cuando alguien dice, bueno, es que yo le clamo al Señor y no veo respuesta, ¿cómo está tu vida? No nada más es de invocar por invocar. Tu voluntad tiene que estar sometida a la voluntad de Dios, sumisión ante Él, ante el Señor. Amados hermanos, por eso cuando David clama, dice, con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde el monte de su santidad. Un hombre que sabía reconocer, que sabía esperar en el Señor.
y que a pesar de sus imperfecciones, de sus pecados, amados hermanos, sabía reconocer, y una manera magistral de reconocer sus faltas. Y eso es agradable a Dios. Cuando uno lee el Salmo 51 y que Él no le echa la culpa a nadie, cuando la mayoría están acostumbrados y le echan la culpa ¿a quién? Al más cercano. No, fue por la culpa de él. No, yo no tuve la culpa, fue aquel. Cuando él peca, él dice, es mi pecado, es mía la culpa, soy yo. No hay nadie, no hay ningún otro culpable. ¿Quién era? Él nada más. ¿Se da cuenta? Y es lo que pide el Señor, amados hermanos. Y entonces cuando ya vemos, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, y cumplirá el deseo de los que le temen, porque Jehová conoce el corazón ¿de quién? Pues de los que le temen. Él nos conoce, amados hermanos. Pero ahí está la respuesta del Señor. Busca a Dios con sinceridad. Somete tu voluntad a Dios. Y en el día de la angustia podrás levantar tu voz e invocar el nombre del Señor. Invócame en el día de la angustia, te libraré. Y no está hablando en tiempo pasado ni en tiempo presente, sino en tiempo futuro. Entonces espera la respuesta de Dios. Cuando nosotros vemos el Salmo 37, versículo del 1 al 5, que dice de la siguiente manera, dice así. Salmo 37, 1 al 5 dice, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo. Espera en Jehová y haz bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Pon asimismo tu delicia en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. ¿Y qué? ¿Cuántos lo creen? Hermano, ¿qué hacer en el momento o en el día de la angustia? Espera la respuesta de Dios. Y nosotros vemos aquí que Dios no desampara a sus santos. Y es verdad que nuestra humanidad nos lleva o nos arrastra a la desesperación. Por eso es que el Señor le está diciendo a los suyos, no te impacientes a causa de los malignos, a causa de los que te afligen, a causa de los que se levantan contra ti. No tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como la hierba presto serán cortados y como pasto verde se secarán. Pero nos lleva, amados hermanos, a una confianza plena en Él. Espera en Jehová. Espera en Jehová. Si alguien sabía esperar en Dios era David. Pero en esa espera está diciendo, haz el bien. Espera en Jehová. Si los otros hacen mal, si la aflicción te quiere llevar al descontrol, tú espera en Dios. Tú haces el bien, vivirás en la tierra y en verdad serás alimentado. Oiga, cuando nosotros vemos, pon tu delicia en Jehová, que el deleite de nosotros sea Dios. Él es la fuente de nuestro deleite. Pon tu delicia en Jehová. Es lo que nos dice, amados hermanos, y Él te dará las peticiones de tu corazón. ¿Cómo está eso? Si nosotros ponemos, mire, nuestra delicia en Jehová, no en las cosas de Jehová, no en las cosas de Jehová, porque muchos tienen su delicia en las cosas de Jehová, pero aquí nos está llevando a la fuente, al origen en Jehová. Y la fuente lo tenemos aquí en las Escrituras, lo tenemos en la palabra. Mire, amados hermanos, a veces algunos dicen, bueno, es que pues la música es lo que a mí me sostiene. Cuando venga la aflicción, eso no te va a sostener. Ese es un ministerio que Dios te dio, pero tú te debes deleitar no en el ministerio que Dios te dio, sino en Dios mismo.
Y la fuente la tenemos aquí en la palabra. Y si nuestro corazón está lleno de la palabra, entonces entendemos, te dará las peticiones ¿de qué? De tu corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? Su voluntad. Su voluntad. Sabremos esperar. Por eso es que está diciendo, encomienda a Jehová tu camino y espera en Él. No te desesperes. Espera en Él y ¿qué? Y Él hará. No te desesperes. No hagas lo contrario. Haz lo que te dice la Escritura. Haz lo que te dice la palabra. Haz lo que te dice Dios a través de su palabra. ¿Qué hacer en el día de la angustia? Invócalo. Espera la respuesta de Dios. Y finalmente, honra a Dios. No te olvides de todo lo que Él ha hecho con ¿quién? Contigo. Hónralo. Dios ha sido bueno con nosotros. El Salmo 86 dice así. Vamos a leerlo, Salmo 86. Léalo conmigo. Salmo 86, versículo 6 al 12. Dice la Escritura. Dice, hermanos, dice así. Escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las gentes que hiciste vendrán y se humillarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravilla. Tú solo eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Consolida mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Hermanos, nuestras vidas están agradecidas con el Señor por lo que Dios ha hecho con nosotros. No te olvides de lo que Dios ha hecho en tu vida. Honra a Dios, te libraré y tú me honrarás. Y honramos el nombre de Dios teniendo gratitud en nuestro corazón, no olvidando el favor divino, sino que en base a lo que Dios ya hizo en nuestras vidas, tengamos gratitud siempre. De tal manera, amados hermanos, que todo lo que hacemos, que todo lo que hagamos, glorifique al Señor. Por eso cuando vemos en los evangelios que dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas, es decir, lo que tú haces, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Te libraré y tú me honrarás. Correspondamos a lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de tal manera que sea Dios siempre glorificado. Así, Dios le habla a usted en esta noche, que ha enfrentado momentos de angustia y de aflicción, y se ha descontrolado, y no ha sabido qué hacer. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? Venga Cristo, invóquelo. Espere la respuesta del Señor. Dios le habla a usted que es impaciente, que quiere todas las cosas ya. Los tiempos de Dios son perfectos. Pero Dios también le habla a usted que le ha librado en la aflicción y usted no ha correspondido. Ni siquiera ha dado un testimonio el domingo. Quiero agradecer al Señor. Quiero que sepan, porque ese es el momento de testimonio. Quiero que sepan lo que Dios hizo conmigo. Hizo esto, esto y esto.
tú me honrarás y que todo lo que hagas sea para gloria de ¿quién? Para gloria del Señor. ¿Usted lo cree? Clame a Él, póngase de pie, venga a Él, venga al Señor y dígale: Señor, aquí estoy, yo quiero invocarte. Dios le habla a usted que su corazón no ha sido sincero y usted dice: el Señor no me responde, porque el Señor conoce su corazón. Él sabe si la voluntad de usted está sometida a la voluntad de Él. Dios lo sabe. Y entonces uno viene y lo primero que hace: Señor, limpia mi corazón, de tal manera que nosotros podamos invocarle libremente y ver la respuesta de Dios, y a la vez nosotros también lo honremos con toda nuestra vida. ¿Está usted en aflicción? Dios le enseña qué hacer. Doblemos nuestras rodillas y oremos al Señor. Padre de misericordia, en esta preciosa noche nos acercamos ante ti una vez más dándote gracias, porque tenemos, Señor amado, la bendición tan grande de tener tu palabra. Yo no sé cuántos de tus hijos estén en angustia, Señor. Problemas, aflicciones, necesidades, yo no sé. Tú sí lo sabes, Señor. Ven a limpiar nuestras vidas, ven a limpiar nuestros corazones. De tal manera, Señor, que con toda libertad podamos nosotros honrar tu glorioso nombre. Aquí estamos delante de ti, delante de tu presencia, invocando, Señor amado, tu nombre que es precioso. Y esperamos, Señor amado, tu respuesta a cada una, Señor amado, de las aflicciones que aquejan nuestras vidas. Glorifícate. Que todos los días de nuestra vida nosotros podamos honrarte con nuestra alabanza, con lo que hacemos con nuestra vida, Señor, de tal manera que seas tú siempre glorificado. Tómanos en tus manos. Toma tu iglesia, Señor. Fortalece cada vida, glorifícate. Y da, Señor amado, a cada uno lo que tú sabes necesitan. Muchas gracias, mi Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor amado, porque tú siempre hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones. Sigue glorificándote y que cada uno de nosotros podamos, Señor, honrarte con toda nuestra vida, sabiendo que haces más. Te doy gracias. Bendice los grupos doctrinales, Señor amado, y así también al estar distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable y la comunión con tu Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén.